Hoy, quizá más que nunca, a las mujeres se les hace creer que el silencio del cuerpo es señal de ausencia, vacío o fracaso emocional. Pero ¿y si fuera exactamente lo contrario? ¿Y si ese silencio fuera el primer susurro del alma? Cuando una mujer, consciente o inconscientemente, decide alejarse de los juegos del deseo y de las prisiones del afecto superficial, algo más profundo comienza a surgir desde su interior. No es ausencia, sino presencia. No es carencia, sino expansión. Carl Jung diría que toda energía reprimida encuentra una nueva manera de manifestarse, y que cuando el cuerpo deja de distraerse con el placer inmediato, el alma finalmente tiene espacio para hablar. ¿Te has preguntado por qué tantas mujeres, después de periodos de abstinencia, relatan un despertar espiritual inesperado, una sensibilidad más aguda, sueños más vívidos, intuiciones más claras? No es coincidencia, es un llamado. El cuerpo privado del contacto externo comienza a volverse hacia adentro, y es allí, en ese territorio olvidado, donde la mujer encuentra partes de sí misma que jamás habían sido vistas, ni por ella ni por nadie más. Y esto no trata solo de celibato, se trata de transmutación, de una energía que deja de buscar en otros lo que solo puede cultivarse dentro. La sociedad, condicionada por un modelo de validación sexual constante, teme a la mujer que se retira, porque se vuelve impredecible, misteriosa, intocable, y más aún porque empieza a ver más allá de los juegos, más allá de las repeticiones emocionales, más allá de la máscara de relaciones que aprisionan más de lo que liberan. Jung llamaría a esto un encuentro con la sombra, el momento en que la mujer deja de buscar ser elegida y empieza a elegir, no para amar con la esperanza de ser amada, sino para amarse con tal intensidad que todo lo superficial se disuelve por sí solo. Hay un tipo de silencio que no es vacío, es un templo, y cuando el cuerpo se detiene es porque el alma está a punto de encender una luz que inquieta. Una mujer que vive sin sexo o sin relaciones no está muerta por dentro, puede que esté más viva que nunca. Lo que parece ausencia es, en realidad, abundancia de presencia interior. Lo que parece soledad es una profunda comunión con algo que ninguna pasión podría tocar. Es en ese espacio donde despierta el arquetipo de la mujer salvaje, la que se reconecta con su sabiduría ancestral, con su instinto puro, con lo femenino que no necesita audiencia. ¿Lo sientes? Este llamado no es para todas, es para quienes están cansadas de cambiar su esencia por momentos de falsa conexión, para quienes entienden que lo que verdaderamente buscan no está en la cama de nadie, sino en un encuentro radical consigo mismas. Y si has llegado hasta aquí, quizá estés más cerca de ese camino de lo que crees. Sí, el cuerpo calla, pero eso no es debilidad, es fuerza que se repliega para convertirse en poder. Y cuando el alma empieza a hablar, ya no hay vuelta atrás, porque una mujer que ha escuchado a su alma nunca volverá a conformarse con el volumen bajo de un amor ordinario. Llega un momento en la vida de toda mujer en que el ruido del mundo se vuelve insoportable, no el ruido exterior, sino el murmullo interno de expectativas que no son suyas, deseos que le enseñaron a sentir, afectos impuestos como verdades absolutas. Y es en ese agotamiento profundo, casi invisible para los demás, donde comienza el camino de regreso a sí misma. Carl Jung dijo que todo lo que negamos en nosotros mismos regresa como destino. Quizá por eso, cuando el cuerpo elige el silencio, no es un fracaso. Es la señal de que algo más grande intenta emerger. La mujer que empieza a retirarse de los impulsos que antes la guiaban, sin entender del todo por qué, ya está escuchando un llamado silencioso que no viene de la carne, sino del alma. Esa mujer, incluso sin saberlo, comienza a sentir una nostalgia sin nombre. No es nostalgia por un hombre, un toque o una noche apasionada. Es nostalgia por sí misma, por un lugar al que aún no ha llegado, pero que sabe que existe. En este contexto, la abstinencia no es un castigo, es un portal. Y al cruzarlo, inicia lo que Jung llamaba el proceso de individuación, un camino radical hacia la plenitud, donde deja atrás las proyecciones que ponía sobre otros para finalmente reconocerse a sí misma. El vacío que aparece no es ausencia, sino espacio que se prepara para que nazca algo más auténtico. Es en ese espacio donde los recuerdos empiezan a doler de otra manera, no como heridas abiertas, sino como pistas de una historia más grande. Las relaciones que pasaron, las noches que terminaron en lágrimas, los ciclos que se repitieron sin explicación, todo empieza a tener sentido bajo una nueva luz. Porque la mujer que abraza el silencio no se está retirando de la vida, está reescribiendo su propia historia desde una nueva perspectiva. Su yo interior empieza a observar las emociones como espejos simbólicos de un inconsciente que siempre le había hablado, pero que el ruido del deseo había silenciado. Poco a poco descubre que ya no necesita aplausos ni validación externa, que su valor no se mide por cuánto desean su cuerpo, sino por cuán profundamente puede sostener la presencia de su alma en silencio. En ese punto nace una fuerza casi mística, la fuerza de la mujer que ya no necesita ser elegida. Y ahí es cuando el mundo empieza a temerla, porque no sabe qué hacer con alguien que ha dejado de mendigar amor. Se vuelve entera y, por lo tanto, peligrosa para todo lo que todavía vive a medias. Cuando esa mujer empieza a darse cuenta de que su energía vital no está dormida, sino recogida, entra en un nuevo estado de conciencia, un estado sin prisas, sin necesidad de demostrar nada, porque el silencio del cuerpo no es castigo,
es lenguaje. Y ese lenguaje solo puede ser entendido por quien se atreve a habitar sus propias profundidades. Jung llamaría a esto una reconciliación con el inconsciente femenino, una reconexión con símbolos antiguos, enterrados bajo siglos de represión. Y esa reconciliación no sucede con palabras, sino con presencia. Pero este surgimiento no es suave. Llega la inquietud, una angustia que nadie ve, pero que corroe desde dentro. Cuando una mujer empieza a alejarse del deseo inmediato, del contacto familiar, de la presencia de otro cuerpo a su lado, también se distancia de todo aquello que alguna vez le dio sensación de pertenencia. Al principio, lo que queda es un malestar brutal, como si el mundo ya no reconociera su existencia, como si su ausencia del juego del deseo la hubiera vuelto invisible. Jung diría que este es el inicio del encuentro con la sombra, la parte de sí misma que reprimió durante años, que vivió adaptada y sedienta de validación, pero que ahora se niega a seguir fingiendo. En ese momento, comienza a preguntarse si se equivocó al alejarse, si está perdiendo el juicio, si desperdicia tiempo, juventud y oportunidades, porque el sistema le grita que el tiempo de una mujer es corto, que debe estar en movimiento, conquistando, siendo deseada, cumpliendo expectativas. Y, de pronto, ella ya no encaja en ningún lado. No es amante, ni esposa, ni musa, ni prometida. Es solo ella misma. Y eso duele más que cualquier abandono. La abstinencia empieza a sentirse como castigo. Pero no lo es. Es una prueba, un viaje simbólico que solo las almas preparadas pueden atravesar. Las tentaciones aparecen. Los viejos patrones golpean la puerta. Regresan invitaciones fáciles. Todo parece querer ponerla a prueba. Y lo más cruel, nadie a su alrededor entiende lo que le sucede. Las amigas le preguntan qué le pasa. La familia le sugiere que salga más, que no se encierre. Pero no es aislamiento, es inmersión. Y no todos están listos para ver a alguien sumergirse mientras el resto del mundo se queda en la superficie. Jung veía esto como una etapa inevitable de la individuación. El momento en que el ego entra en pánico porque pierde el control, y el alma, de forma sutil, empieza a tomar el mando. En ese silencio desesperado, muchas se rinden, regresan a viejos patrones, aceptan amores tibios, se convencen de que algo es mejor que nada. Pero la mujer que se queda, incluso entre lágrimas y dudas, está siendo moldeada por algo mucho más grande que ella. Está siendo llamada a romper el ciclo, y los ciclos no se rompen a la fuerza, se rompen con conciencia. La tensión que siente no es señal de error, sino de transición. El capullo se aprieta antes de que nazca la mariposa. Y eso es lo que está ocurriendo. Un nuevo ser se está gestando en la oscuridad del silencio. En lo profundo, ella lo sabe, aunque no pueda explicarlo, aunque tema estar demasiado sola, demasiado incomprendida, demasiado profunda. Hay una voz que no grita, pero insiste, una presencia que no se muestra, pero acompaña. Esa presencia es el símbolo del femenino arquetípico, lo que Jung describía como el puente entre la conciencia y el misterio. Con ella, la mujer empieza a conversar, y cuanto más crece ese diálogo interno, más entiende. Su cuerpo no está en pausa, está en ritual, un ritual que el mundo moderno olvidó, pero que su alma siempre supo recorrer. Y entonces, algo cambia, casi imperceptible, surge una nueva comprensión. Lo que antes era inquietud, ahora se organiza en preguntas más profundas. ¿Por qué siempre necesité sentirme deseada para sentirme viva? ¿Por qué la ausencia de otro me resulta tan insoportable? ¿Qué parte de mí sigue alimentándose de la mirada ajena para existir? Porque la mujer que guarda silencio ya no busca relaciones como anestesia, no intercambia afecto por compañía. Y aunque eso le cueste noches largas y calladas, sabe que su cuerpo no está en abstinencia, está en protección. Reserva espacio para algo que nace del alma, no de la carencia. La transformación se completa cuando comprende que ya no necesita ser buscada. Ella es el centro, el fuego, la luz que revela, y cuando esa luz se enciende, los que no soportan su intensidad se alejan, y quienes lleguen después no lo harán a medias, porque la mujer que atravesó el silencio ya no acepta vivir apagada, ya no está disponible para relaciones ordinarias, porque ella misma dejó de ser ordinaria. Cuando el cuerpo calla, es el alma la que elige, y el alma, una vez despierta, nunca vuelve a escoger lo que alguna vez la hirió. Entonces se eleva, no como quien regresa al mundo, sino como quien se convierte en el mundo. Cada paso ahora es consciente, cada elección se mide, no por el miedo a estar sola, sino por el valor de su propia compañía. El cuerpo que antes guardaba silencio ahora late en una nueva frecuencia, más sutil, más profunda, más verdadera. Ya no hay prisa por llenar vacíos, ni deseo de encajar en espacios demasiado pequeños para su nueva alma. Carl Jung decía, lo que negamos nos somete, y lo que integramos nos transforma. Y esta mujer ha integrado sus ausencias, hizo del vacío su hogar, convirtió el silencio en altar. Pero hay algo que pocos ven. Ella ya no espera que alguien la rescate, porque la mujer que atravesó su propia oscuridad, ya no necesita salvadores, se salvó a sí misma. Y ese autorrescate lo cambia todo. Ya no puede volver a lo de antes. Lo que antes era necesidad, ahora es elección. Lo que antes era impulso, ahora es discernimiento. Puede amar, sí,
pero ya no ama desde la carencia, sino desde la abundancia, y cuando llegue el amor, no será para completarla, sino para acompañarla. Su alma ya está entera. Este nuevo estado despierta algo profundo, un sentido de misión, de propósito, de claridad. Comprende que su experiencia no fue solo personal, sino simbólica, que su cuerpo silenciado representa a todas las mujeres, a quienes también se les enseñó a depender, a distraerse, a ceder, y ahora siente el impulso de ser faro, no para guiar, sino para encender el fuego en otras, porque solo quien se encontró en la oscuridad puede enseñar a no temerle. Jung llamaría a esto la manifestación del sí mismo, cuando el alma ya no busca ser aceptada, sino expresada, todo lo que perdió en el camino, los viejos amores, las versiones frágiles de sí misma, las relaciones en las que tuvo que encogerse para encajar, ya no duele igual. Ahora, cada pérdida suena como liberación, cada ausencia se siente como una oración respondida, porque la mujer que atravesó la abstinencia de la carne, ha encontrado alimento para el alma, y ese alimento la nutre desde dentro. Nada de lo externo será suficiente, a menos que resuene con lo que ya vive en su interior. Por eso se prepara, no para volver a viejos roles, sino para habitar un nuevo lugar en el mundo, un lugar donde su presencia basta, donde su voz tiene peso, donde su silencio es sagrado, y cuando su cuerpo vuelva a desear, será por elección sagrada, no por adicción emocional. Cuando el amor toque a su puerta, no encontrará a una mujer necesitada, sino a una mujer plena, completa. ¿Lista? Hasta que eso ocurra, permanece firme, no en abstinencia, sino en vigilia, porque ahora sabe, sí, el cuerpo está callado, pero es el alma la que por fin habla. Hay silencios que parecen fríos, pero esconden brasas. Hay ausencias que, desde fuera, parecen pérdida, pero por dentro son tierra fértil. Y hay mujeres que, cuando se retiran del mundo, no se apagan, se encienden en otro plano. Cuando el cuerpo calla, no muere, se convierte en un altar, en un espacio sagrado, donde el alma por fin encuentra el valor de hablar, y todo lo que antes parecía falta de vida, se revela como presencia divina, gestando una identidad nueva, más clara, más rara, más entera. Nada vivido se pierde, todo se transmuta. El deseo, antes urgencia, ahora es elección. El dolor, antes herida, ahora es cicatriz de sabiduría. La mujer que atraviesa la abstinencia con consciencia, no se aleja del amor, aprende a amar desde un lugar, donde ya no hay hambre, sino abundancia, y en esa abundancia silenciosa, se vuelve intocable, no porque nadie pueda alcanzarla, sino porque nadie puede manipularla jamás. ¿Sientes el reflejo de este camino dentro de ti? Esa nostalgia sin nombre, ese desajuste de ya no encajar, donde antes te sentías en casa, ese impulso de retirarte, sin saber del todo por qué, no es fragilidad, es la primera llamada. Tal vez este mensaje no te encontró por casualidad, tal vez sea el espejo de algo que late en ti desde hace tiempo, pero que hasta ahora no había sido nombrado, y ahora que lo has escuchado, algo ha cambiado. Si este viaje tocó una parte olvidada de ti, déjala vivir, no apagues la chispa que se encendió. Comparte estas palabras con otra mujer que sienta que su cuerpo guarda silencio, y aún no entiende el motivo. Déjame un comentario contándome cómo resonó esto en ti, y si quieres seguir caminando juntas, en esta misma profundidad y verdad, suscríbete aquí. Cada palabra es semilla, cada silencio es tierra, y cada encuentro, un ritual, porque, al final, solo queda esto, una mujer que aprendió a escuchar lo que el alma susurra, cuando el mundo grita demasiado, y ese susurro dice, no estás sola, estás despertando.